Daniel capítulo 3. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo sé que tal vez van a decir, hermano, no los ponen de pie, pero son 30 versículos que vamos a leer el día de hoy. Si no ha leído su Biblia, hoy la vamos a leer. Entonces, qué bendición por eso. Y vamos a iniciar leyendo esta historia que estuve diciendo, ¿qué puedo enseñar el día de hoy? ¿Qué puedo enseñar? Pasé día viernes, toda la tarde leyendo la Biblia, estudiando 4 enseñanzas y no me sentía tranquilo. Y dije yo, Señor, dame una enseñanza que pueda ser edificante para la iglesia, ayúdame a mí. Y parte de eso, pasé ayer todo el día preparándome y qué bendición por eso, porque Dios me dio tranquilidad y Dios me dio la enseñanza indicada. Pero vamos a leer su palabra, no voy a hablar de mí, sino que de la palabra de Dios. Y miren lo que dice en su palabra. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor que se le reuniesen las satrapas y los magistrados, los capitanes, oidores, tesoros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores de tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban ahí de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el progénero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de las bocinas, que la flauta del tamboril y del arpa y del salterillo, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro, para que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de las bocinas, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterillo, de la zampoña y todo instrumento de música, y todos los pueblos, naciones de lenguas, se postraran y adoraran la estatua de oro y que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley, y de todo hombre al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterillo, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos son varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adorarán a esta estatua de oro que has levantado. Lo vamos a dejar hasta ahí por el tiempo. Pero yo voy a tratar de que ustedes puedan estar conectados a lo que yo les quiero enseñar el día de hoy. El tema del día de hoy es confiando en Dios. Y hermano, ¿por qué confiando en Dios? Ahorita vamos a lo que venimos. Nabucodonosor creció en un poder año tras año. Él añadió nuevos pueblos a su reino. En cada tierra era muy respetado por el temor que tenían, pero se volvió orgulloso de su éxito. Él olvidó al verdadero Dios, pero no había olvidado la estatua que había soñado. Si vamos atrás, para que ustedes me puedan decir, ¿por qué no había olvidado el sueño? Porque en el capítulo
Porque en el capítulo 2 dice que él soñó y dice que él estaba malo de su espíritu. Él había soñado y él necesitaba que le interpretaran un sueño, y él soñó una estatua de oro. Él soñó que estaba, y vino Daniel. Estaba en ese tiempo, él llamó primero a magistrados, a adivinadores, a hechiceros, y él mandó a traer todos esos hombres que pudieran adivinarle el sueño que él estaba soñando. Él estaba, si vamos al capítulo 2, una hoja atrás creo que está, y dice que en el capítulo 2:1 dice: y el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. ¿Qué pasó con él? Estaba perturbado de espíritu, y él estaba ansioso. ¿Qué me quiere dar a entender este sueño? ¿Qué me quiere dar posiblemente los dioses que él adoraba? Y decía él: hey, ¿qué será? Y mandó a traer esos hombres adivinos, hechiceros y todo eso. Y esos hombres no le daban respuesta a ese sueño. No le daban respuesta. Hasta que llegó Daniel y dijo: rey, dame unos días para poderte interpretar este sueño. Y dice que Daniel se fue al templo a orar y pedirle a los demás, a pedirle que oraran para que Dios les diera esa interpretación del sueño. No fue por Daniel, sino que fue por el poder de Dios. Fue Daniel nuevamente, cuando pasaron esos días, fue Daniel nuevamente donde el rey y le interpretó el sueño. Y le dijo: ese sueño quiere decir esto, esto y esto. No lo quiero pasar mucho tiempo en esto, pero necesito dar mi enseñanza. Para que una retroalimentación de un capítulo anterior. Entonces, él no se le había olvidado ese sueño a él. Daniel estaba consciente de lo que había soñado. Entonces Daniel en este capítulo el rey Nabucodonosor se acordó de ese sueño, y él dijo: voy a hacer esa estatua que soñé. Y dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 1, dice: un día el rey Nabucodonosor decidió hacer una estatua de oro cuya altura era de 70 codos, que equivale como a 27 metros de altura. Esta pared podemos decir que tiene como 4 metros. Imagínense la altura que tenía esa estatua. Esa altura era de una dimensión grande. Y dice que tenía de ancho 6 codos, equivale como a 3 metros y medio. Y dice que se levantó esa estatua en el campo de Babilonia, y fue postrada lo que es la estatua, y él quería imponer algo. Y para eso, en el capítulo 3, versículo 2, dice que cuando estaba ya en el lugar la estatua, envió el rey Nabucodonosor a que se reuniese todas las naciones, las naciones, todos los pueblos, todas las aldeas, y dice él: vengan todos acá, vamos a inaugurar. Miren lo que dice en el capítulo 2: y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores de tesoros, consejeros, jueces de todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación. Dedicación quiere decir inauguración, a que vinieran a la presentación de la estatua, a que vinieran todos a esa inauguración, podemos decir la inauguración. Entonces vinieron todos y se acercaban todos los magistrados. Podemos decir que como la inauguración que ha sido hace poco allá en el centro histórico, que inauguraron la pista de patinaje de hielo, posiblemente una inauguración así de grande. Pero esa estatua él la estaba poniendo para que llegaran todas las naciones. Pero no solamente eso, para eso había una condición con lo que quería hacer el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor impone una ley, y lo dice en el capítulo 3, versículo 4. Miren lo que dice. Y dice así: y fueron pues reunidos, el 3, y fueron pues reunidos los satrapas, magistrados, capitanes, oidores de tesoros, consejeros, jueces y todos los gobernadores a la provincia, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua, porque había levantado el rey Nabucodonosor.
Todos estaban en ese lugar, todos habían sido invitados, y porque saben que Él es el que tenía el poder. Él es el que estaba mandando y invitando a toda esa gente, porque si vimos en la introducción que toda la gente tenía temor. Él tenía el poder, Él tenía todo, Él se hacía de más pueblos, los sitiaba, me imagino, y todo eso, pero igual, Él mandó a llamar a todas las naciones y todos los pueblos que Él estaba gobernando. Y miren lo que dice más. Llegaron todos, pero Él dice que Él mandó a un pregonero. ¿Qué es pregonero? Alguien que anunciaba y que decía, hey, va a haber esto, el rey ha comandado una ley, y empezaba el pregonero a anunciar. ¿Y qué anunciaba, hermano Angel, ese pregonero? Miren lo que dice la Biblia en el versículo 4. El pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones, lenguas, que al oír los son de las bocinas, de las flautas, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esa era la ley que él había implementado, y que cuando se hubiera inaugurado, esa era la ley que les quería dar a entender el rey Nabucodonosor. Y dijo: cuando oigan todos estos instrumentos, ustedes vendrán a adorar ¿a quién? A la estatua que él había puesto. Él quería que todas las naciones idolatraran, que pecaran delante de él. Entonces, seguimos, porque no me quiero quedar ahí no está la enseñanza. Esta es parte de la introducción. Y seguimos, y miren lo que dice. Él impone una ley y manda a un pregonero a anunciar que todo el pueblo, nación, al oír el son de la bocina y flauta y tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esa era la ley que había impuesto. Solo imaginémonos qué bendición por nuestra nación, que tenemos libre de expresión, que tenemos libre para congregarnos, que tenemos libre para esto. No hemos llegado todavía a ese tiempo, y en este tiempo había este rey que tenía todo ese poder y estaba queriendo engañar a todas estas naciones. Quería que idolatraran, que no tomaran el nombre de Dios. Imagínense solo eso, pero no solamente eso. ¿Qué pasaba más? Si esas personas no idolatraban, iba a haber un castigo fuerte por ese rey. Iba a haber un castigo que posiblemente no lo tenemos en esta época. Iba a ser un castigo tremendo. Pero hubieron alguien que se paró firme, alguien que se paró fuerte, que creó en el Dios que todo lo creemos, en el Dios aquel que está postrado en su trono. Y habían unas personas ahí. Ya voy a llegar a la enseñanza. Ustedes pueden decir: el hermano nunca llega a la enseñanza, pero ya voy a llegar. Dice, y mire qué pasó más adelante. Dice, pero el que no fuera obediente a la ley impuesta por el rey, será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Imagínense ese castigo que iba a tener esa persona. Ser quemado en un horno de fuego, y posiblemente yo pienso que es una muerte de las más crueles. Yo no quisiera morir quemado, yo no quisiera morir ahogado. Son dos muertes difíciles, pienso yo, para morir. Pero imagínense, estas personas iban a ser quemadas por no obedecer a la ley del rey Nabucodonosor. Nosotros no hemos llegado a eso. Es voluntad propia poder venir a la casa de Dios. Es voluntad propia seguir a nuestro Dios. Es voluntad propia venir y edificarnos de la palabra de Dios. Pero no ha llegado todavía la enseñanza. Miren lo que dice. Pero llegaron rumores al rey Nabucodonosor que llegaron rumores al rey Nabucodonosor. Pero yo quiero que leamos la Biblia, porque me vean algo un poquito así, que no estoy leyendo la Biblia. Pero miren lo que dice capítulo 3, versículo 6. Miren lo que dice, 3:6. Y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de las bocinas, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro, porque el rey Nabucodonosor había levantado. Si ustedes se fijan, él los manda a llamar, y en esa inauguración les dice esa ley y les impone eso. Y en ese día ellos, ¿qué hicieron? Adoraron la estatua de oro, idolatraron delante de los ojos de Dios. Pero no se queda ahí. Miren el versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron. Siempre hay cizaña ahí, siempre hay alguien que dice: hey, este no lo está haciendo. Pastor, mire, esto hizo malo él. Mire esto. Nos fijamos en lo mal de aquel. Y posiblemente esa persona está haciendo bien las cosas, pero hay mucha cizaña. Y miren lo que pasó acá. Hasta ahí se mira la cizaña. Miren lo que dice. Y el versículo 8, miren lo que dice. Por esto aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y dijeron al rey Nabucodonosor: el rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley de todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música se postraren y adorare la estatua de oro. Y miren el 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego. Eso estaban diciendo estos hombres. Y miren lo que dice el 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos tres varones, hermanos, estos tres varones se levantaron y dijeron: no podemos adorar a esos dioses, no podemos estar idolatrando delante de los ojos de Dios, no podemos inclinarlos a esa estatua, no queremos idolatrar, necesitamos a nuestro Dios. Y ellos se pararon firmes, Sadrach, Mesach y Abednego. Esta historia a mí me llamó la atención porque esos hombres confiaron en Dios. Esos hombres estaban dispuestos a sufrir, esos hombres estaban dispuestos a ser quemados. Estos hombres, yo puedo ver una confianza en Dios en estos hombres. A pesar de todas esas naciones que idolatraron ese día, esos hombres se pararon firmes. Y miren, vamos a seguir adelante. Pero ¿qué pasó, hermano, con estos hombres? ¿Qué pasó con estos hombres? En el capítulo 13, miren lo que dice. El rey se llenó de ira. En el 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos a estos varones delante del rey. Estos hombres se pararon firmes, pero por eso mandaron a traer a esos hombres y dijeron: estos no están haciendo lo que yo digo. Este rey estaba enojado, furioso, como ustedes pueden ver, lo que dice la palabra, estaba diciendo: hey, ¿qué pasa? Está incumpliendo la ley. ¿Qué pasa aquí en nuestra nación cuando no incumplimos la ley? Hay a veces multas cuando somos conductores, a veces faltamos el respeto a la ley, vamos presos. Entonces en esta ocasión estaban incumpliendo una regla del rey, del que tenía el poder en esa ocasión, en ese instante, pero estaban incumpliendo esa regla. Pero ellos estaban siendo obedientes a Dios. Estos hombres se pararon firmes y dijeron: Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros no vamos a idolatrar. No vamos a idolatrar el nombre de Dios. Y miren, aquí está la enseñanza. Yo quiero llegar a lo que es la enseñanza. Y dice el capítulo 13. Perdón, ese ya lo leí, pero lo vamos a leer nuevamente. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que Sadrach, Mesach y Abednego al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis a la estatua de oro que ha levantado. Y miren lo que contestan estos hombres: ahora pues estáis dispuestos
Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de las bocinas, de la flauta, del tamboril y del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, postráis y adoráis la estatua que he hecho, porque así no adoraréis la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Oigan lo que dice esta pregunta. Esto me llamó la atención también. Es algo que a mí me impactó. Y él estaba este rey estaba, porque él tenía todo el poder. Él estaba diciendo, no hay un Dios que pueda salvar a estos hombres por haber cometido esta falta. Pero miren lo que dice allí al final de este versículo 15. Y dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Estaba pensando que no había un Dios que podía hacer algo. Estaba pensando que él estaba solo con sus dioses, con su idolatría. Él solo soñaba en sus dioses que él tenía. Pero aquí está la enseñanza. Miren lo que dice, lo que responden estos hombres. Sandral, Mesad y Abednego respondieron al rey. Versículo 16, si están conectados me van siguiendo. Versículo 16, miren lo que dicen estos hombres valientes que confiaron en la fidelidad de Dios. Miren lo que dicen. Punto número 1, estos hombres confiaron en la fidelidad de Dios. Miren lo que dijeron estos hombres. Versículo 16, Sandral, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos hombres estaban confiando en la fidelidad de Dios. Podemos ver estos hombres diciendo, no, mi Dios puede todo, Dios puede hacer algo en mi vida, Dios me va a salvar de esta, Dios va a hacer algo grande, y Dios hizo algo grande con ellos. Pero ¿cuánto nos falta confiar en la fidelidad de Dios? Muchas veces llegan situaciones difíciles, ¿y a qué acudimos muchas veces? A veces acudimos a otras personas que no es nuestro Dios. Necesitamos confiar en la fidelidad de Dios. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio. Necesitamos muchas veces postrarnos y decir, Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que necesito. Tú sabes qué es lo que estoy pasando. Él no está desapercibido de lo que está pasando. Dios sabe cada uno de lo que necesitamos. Estábamos nosotros en esta semana que pasó y yo necesitaba ir a la conferencia, a ser animado, ser retado siempre. Y pues el domingo yo estaba también confiando en Dios que pasáramos un buen tiempo porque necesitábamos para poder dar al refrigerio. Pero sabemos que necesitamos confiar en la fidelidad de Dios. Y pasamos un buen tiempo, no lo estoy diciendo por jactancia, pero Dios proveyó para el desayuno del día domingo. Y estuvo bueno, a mí me gustaron las pupusas, muchos dijeron, hey, qué rico estuvo y esto y lo otro, pero necesitamos confiar en la fidelidad de Dios. Muchas veces nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer, pero Dios puede hacer muchas cosas grandes con nosotros. Pero muchas veces nos quedamos estancados y no queremos ser fieles a Dios. Y Dios siempre sigue siendo fiel, pero yo no me quiero salir del tema, porque yo estoy hablando de mí mismo y quiero hablar de estos grandes hombres que confiaron en la fidelidad de Dios. Y miren, la confianza que tuvieron en ellos, que tuvieron en Dios fue grande. No era un castigo común y corriente que lo iban a llevar preso nada más, sino que iban a ser quemados en fuego, iban a ser quemados en un horno. Imagínense un horno grande donde hay una panadería. Solo imaginémonos qué gran horno iba a ser donde iban a ser echados esas personas. Posiblemente digan, no, solo ahí se tuesta el francés. Pero cuando a veces encendemos la cocina o a veces un encendedor y se han quemado, ¿cómo sentimos? Iban a ser echados adentro de un horno, ardiendo en fuego. Y miren lo que más adelante. Estos hombres confiaron
y estuvieron dispuestos a pagar el precio. Ellos fueron unos hombres valientes, ellos son hombres que se pararon firmes y dijeron: no vamos a idolatrar, vamos a confiar en la fidelidad de Dios y nos tenemos que parar firmes y vamos a hacer algo más por Dios, alguien que tiene que marcar la diferencia. Ellos se pararon firmes. Ellos no dijeron que por una lluvia no voy a ir a la iglesia. Ellos no dijeron posiblemente que por el clima que va a estar hoy así. Pero Dios tiene una fidelidad para cada uno de nosotros. Él está allí dispuesto a que nosotros nos pongamos y estemos dispuestos a pagar el precio. Miren, esa agua posiblemente moje, pero hay paraguas que nos pueden defender de la lluvia. Estos hombres iban a pagar el precio. Miren lo que dice Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuánto necesitamos confiar en la fidelidad de Dios? Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchas veces nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel con nosotros. Muchas veces nosotros somos infieles, pero Él está siempre dispuesto a dar esa fidelidad, confiando en la fidelidad de Dios siempre. Estos hombres confiaron en Dios. Estos hombres marcaron la diferencia. Y miren, no me quiero quedar ahí porque el tiempo va avanzando. Y miren lo que dice el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos estaban decididos, estaban dispuestos a no ir a ese horno, estaban dispuestos a querer ser quemados. ¿Por quién? Para no idolatrar el nombre de Dios. Ellos estaban dispuestos ahí a ser quemados, pero estaban confiando en la fidelidad de Dios. Por fe ellos no iban a ir a ese lugar. Por fe Dios iba a hacer algo grande en ellos. Por fe ellos no estaban diciendo: no, yo conozco mi Dios, yo conozco las raíces, yo sé de dónde vengo y yo sé que yo no voy a ir a ese horno. Ellos estaban confiando en la fidelidad de Dios. Seguimos, miren lo que dice acá. Ellos permanecieron fieles a Él. ¿Cuánta nos hace falta ser fieles a nuestro Dios? Si Él permanece fiel, ¿por qué nosotros no vamos a permanecer fieles a Dios? Y miramos el capítulo 20. Miren lo que pasó en el capítulo 20. Y dice así. Vamos a leer 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó a los aspectos de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense, 7 veces más de lo acostumbrado. Esos hombres iban a ser quemados, pero ellos se pararon firmes y fieles a Dios. Se pararon firmes y dijeron: no, nosotros no vamos a idolatrar, nosotros necesitamos, si es posible, ser quemados. Pero ellos confiaron en la fidelidad de Dios y ellos permanecieron fieles a Dios. Ellos iban a ser quemados en ese instante. El rey estaba furioso y dijo: calienten el horno 7 veces más. 7 veces, imagínense, 7 veces más de lo acostumbrado. Era el triple, pero ellos se mantuvieron fieles a Dios. Qué bendición por estos hombres que dejan esta historia para que nosotros podamos leerla y poderla llevarla a nuestras vidas y decir: Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel a la casa de Dios. El pastor se prepara y está aquí esperándonos con una enseñanza buena, retadora, para que sigamos adelante. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos permaneciendo fieles como estos hombres? Se pararon firmes y dijeron: vamos a ser quemados, pero ellos se pararon fieles a Él. Y miren lo que dice la palabra de Dios.
En el 20. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y miren lo que dice el 12. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego estaba ardiendo. Aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y miren lo que dice el 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Imagínense cómo eran aquellos hombres, cómo habían de estado. Posiblemente cuando ellos iban hacia el horno, donde estos hombres llegaron a traerlos atados y agarrados, y ellos no menguaron su fidelidad a Dios. Ellos iban directo al horno, posiblemente el horno estaba allí ardiendo 7 veces más, y ellos no negaban la fidelidad a Dios. Ellos iban rumbo a ese horno de fuego a ser quemados, pero ellos se levantaron firmes y dijeron: yo quiero ser fiel a Dios. Necesitamos ser fieles a Dios. ¿Cómo, hermano? Fácil. Fiel a la casa de Dios para que seamos retados con la palabra de Dios. Fieles a servir a Dios, a decir: yo quiero servir en esta área, yo quiero servir en el área de escuela dominical, yo quiero hacer limpieza. Pero ¿cuántos son los que sirven en la iglesia? Somos unos pocos. La iglesia necesita siervos que se levanten y que digan: yo quiero servir a Dios, ser fiel a Él, porque Él se merece la honra y la gloria. Estos hombres estaban directo a ser chamuscados, a ser quemados. No era un castigo fácil, no era un castigo común y corriente que te iban a llevar preso, o un castigo como te da mamá y papá, o iba a ser un castigo pequeño que te quitan posiblemente el teléfono o qué sé yo. No, era algo real, algo que iban a ser muertos, quemados. Pero Dios, hermano, te dice: sé fiel a Él, sé fiel en la oración, sé fiel a leer la palabra de Dios, sé fiel a predicar el evangelio de Dios, sé fiel a dar a la obra de Dios. ¿Será que nos cuesta ser fiel a Dios? Pienso que no. Comparado a estos hombres que iban a ser quemados en ese horno de fuego, 7 veces más calentado ese horno de lo normal, solo imaginémonos a cuántos grados iban a estar. Yo puedo imaginarme, porque yo trabajé en una empresa 9 años, y ahí fundían hierro fundido, y el horno era grandísimo, y echaban el hierro, los bloques de los carros, echaban todo lo que era chatarra. A veces me tocaba subir arriba. Ese horno se calentaba más de 3000 grados centígrados. Tenía que estar a esa temperatura para que funcionara lo que era el hierro fundido, y pudieran sacar piezas de molino, o poleas de motores, o poleas de etcétera, etcétera. Pero yo me puedo imaginar esos hombres. Imagínense 7 veces más caliente el horno. Yo me puedo imaginar como ese horno que yo miraba. Cuando ese hierro salía abajo, se miraba como que era lava, todo fosforescente, y si caía una chispita que le caera, le hacía una gran rueda a uno y salía chamuscado, o se caía en el pelo, salíamos chamuscados. Pero era nuestro trabajo que teníamos que hacer. Y cada uno teníamos que ir jalando esos botes y llevarlos a los moldes para que fueran fabricados esas poleas y todo eso. Yo puedo imaginármelo así. Posiblemente quizás el triple o el doble ese horno caliente, lleno de fuego, esperándoles a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos fueron fieles ¿a quién? A Dios. Se mantuvieron firmes y dijeron: no vamos a negar a nuestro Dios. A pesar de lo que les iba a pasar, ellos no idolatraron, ellos se mantuvieron fieles a Dios.
Miren lo que dice Salmos 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Él nunca desamparó a esos varones. Nunca ellos dijeron, no vamos a hacer esto. Pero ellos se pusieron firmes y dijeron, vamos a hacer por la causa de Dios. Porque cuando ellos iban rumbo al infierno, ¿qué hubieran dicho ellos? No, ya no, vamos a adorar a tu Dios. Vamos a adorar a tu Dios, vamos a adorar a esta estatua, vamos a hacer esto. No nos lleves a ese horno. Pero ellos se mantuvieron fieles a Dios. ¿Cuánta falta nos hace nosotros ser fieles a Dios? ¿Cuánta falta me hace a mí ser fiel más a Dios? Yo quiero ser fiel a Él, yo quiero ser más por Dios. Yo siempre le oraba a Dios porque Dios diera un negocio a nuestra familia. Y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero servirte más. Y yo le decía a Dios siempre, dame un negocio que nos funcione para poderte servirte más. Y Dios lo dio. Dios oye las oraciones. Y veo a estos hombres siendo fiel a Dios. Y si nosotros somos fieles a Dios, ¿qué más Dios va a querer de nosotros? Dios se agrada de la obediencia. Dios se agrada que nosotros seamos fieles a Él. Él se agrada que le sirvamos. Él se agrada que nosotros seamos retados a la orden de Él, a que llevemos el evangelio. Miren, mucha gente está yendo rumbo al infierno como estos hombres iban al infierno. Podemos decir que era un infierno porque estaba en un horno de fuego, iban a ser quemados. Pero ellos se mantuvieron firmes. Miren lo que dice Salmo 40:11. Jehová no retenga de mí tus misericordias, y tu verdad me guardará para siempre. Él sabía lo que estos hombres estaban pasando. Dios sabía que estaba sucediendo, que estos hombres se pararon firmes. Dios sabía que ellos creyeron en Él. Ellos creyeron en la fidelidad de Dios, permanecieron fieles a Él. Llegaron hasta ese punto, imagínense, pero ellos no se pararon firmes y dijeron, permanecieron fieles a Dios. Y esto me lleva al punto número 3. Ellos se mantuvieron firmes en la fe, porque fueron echados a fuego. Fueron allí ellos amarrados, fueron a esos hombres quizás grandes, y los amarraron como pudieron y los llevaron atados para que no se les fueran, y fueron arrojados al horno. La Biblia dice que fueron arrojados y fueron echados al horno. Pero miren la misericordia de Dios, y ahí la podemos ver a la luz de la Biblia. No vengo a inventar, sino que la Biblia dice que fueron echados al horno de fuego. Pero miren este gran milagro que Dios hizo por mantenerse fieles a Él, por confiar en la fidelidad de Dios. Y esto me lleva al punto, se mantuvieron firmes en la fe. Y miren lo que dice el capítulo 3, versículo 24. Miren lo que dice. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que su consejo, ¿no echaron a estos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Estamos viendo este hombre parado. Estos hombres se paró asustado y dijo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando con estos hombres? Que no fueron quemados, que no fueron arrojados al fuego, que no calentamos el horno 7 veces más. Pero estábamos viendo un milagro ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ellos se mantuvieron firmes en la fe y Dios hizo el milagro. Dios hizo algo grande y misericordioso, y que les sacó de ese horno de fuego. Pienso yo que ellos caminaban fosforescentemente y estaban sin nada. Podemos ver ahí más adelante, y vamos a leer la lectura de la palabra de Dios. Dice que no había ningún rasguño, no estaba quemado ningún pelo
de su cabeza, sus vestiduras estaban intactas. Y qué bendición, porque ellos se pararon firmes en la fe. ¿Cuánta falta nos hace pararnos firmes en la fe? Muchos tenemos temor. Imagínense qué temor tenemos a veces pararnos y hablar de Cristo a otro. Y no queremos ir porque nos da miedo. Y estos hombres que iban a ser quemados, estos hombres que iban a ser calcinados, ellos se pararon firmes y dijeron: vamos a pararnos firmes en la fe. ¿Cuántas nos hace falta de valentía? Pastor quiere muchas veces decir: varones, párense firmes, van a predicar el día de hoy. Y muchos no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos hace falta? Preparación nada más. Y decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero ir y ser de bendición a la iglesia y que ellos puedan ser retados. Nada más preparación y ser valientes. Estos hombres fueron valientes y se pararon firmes en la fe. Y miren, Dios se manifestó en Sadrach, Mesach y Abednego. Por ellos no idolatraron. Ellos se mantuvieron firmes en su fe. Y miren lo que pasó. Porque no me quiero salir del tema. Miren lo que pasó, el 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Salieron ellos. Imagínense que el rey, asombrado de lo que Dios había hecho, de que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego había hecho un gran milagro. Y llega él asustado y dice: vamos a abrir la compuerta. Sadrach, Mesach y Abednego, pasen adelante. Ese Dios que hizo ese gran milagro, ese es el Dios verdadero. Estaban emocionados. Yo puedo imaginar a ese rey emocionado de ese Dios que ese Dios adoraba a Sadrach, Mesach y Abednego, porque se pararon firmes en la fe. Y miren lo que dice el 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Porque estos hombres permanecieron firmes en la fe. Se pararon firmes y dijeron: yo no quiero idolatrar el nombre de Dios. Pero el milagro que Dios hace en ellos, porque ellos permanecieron en la fidelidad de Dios. Y se pararon firmes en la fe, permanecieron fieles a Él. Pero ¿cuánto nos hace falta a nosotros? Y me incluyo, porque a mí me hace falta mucho por mejorar todavía. Porque yo estoy caminando con Dios, pero necesito mejorar cada día más. Necesitamos mejorar. Y miren lo que dice aquí, Hebreos 11:1. Es pues por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren lo que dice Corintios: porque por fe andamos, no por vista. Qué bendición por esos hombres. Qué bendición, porque esos hombres fueron firmes en la fe. Necesitamos hombres firmes en la fe, que confíen en el Dios que conocemos, que Él es verdadero. Pero miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y miren lo que pasa después de esto. Cuando ve el rey asombrado de ver que ni un rasguño le había pasado, de ver el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, de que el rey que está postrado allá en su trono había hecho ese gran milagro, de ver eso. Y miren lo que pasa. De ver este gran milagro que Dios había hecho de Sadrach, Mesach y Abednego, el rey cambió su perspectiva. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice en el versículo 28. Miren lo que dice allí. Entonces Nabucodonosor dijo:
Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Podemos ver que este rey cambió su perspectiva y bendició el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Bendició ese gran milagro. Y miren lo que dice: por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación y lengua que dijere y blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, descurticidado y a su casa convertida en muladar, por cuanto hay dioses que puede librar como este. Él había cambiado su perspectiva y dijo: no, ya no vamos a adorar esa estatua, ya no vamos a adorar a esos dioses, necesitamos adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuánto nos hace falta de poder cambiar esa perspectiva y decir: yo quiero confiar en la fidelidad de Dios, yo quiero permanecer fiel a Él, yo quiero mantenerme firme en la fe? Necesitamos y ponerlos y examinarnos y decir: Señor, yo quiero ser como esos hombres que pararon firmes. Señor, yo quiero confiar en la fidelidad tuya. Yo quiero permanecer fiel. Yo quiero mantenerme firme en la fe. Qué bendición por estos hombres. Y qué bendición porque Dios habló mi vida. Cuando yo estaba viendo esta lectura, dije: qué bendición por estos hombres que pararon firmes. Nos hace falta mucho por pararnos como esos hombres, pero con la ayuda de Dios podemos pararnos como ellos fueron y decir: yo quiero estar en la casa de Dios, yo quiero hacer la voluntad tuya, Señor, yo quiero ser alguien diferente, yo quiero pagar el precio. Vamos a orar y pidámosle a Dios que cambie nuestra actitud y que queramos ser más para Él y queremos serle fiel a Él. Vamos a orar, incline todo su rostro, todos orando, todos.